Este día me encanta, este tema me encanta, es uno de mis preferidos y es uno de los que más ha colaborado en mi propia vida. Vamos a repasar un poquito, estamos por la mitad y es muy interesante y es muy importante que empiecen a comprender procesos, mecanismos. No hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas, pero sí está la capacidad de cada uno para poder empezar a incorporar información de nuestra propia vida y de cómo se crea realidad propia, cómo siempre estuvimos creando realidad propia. Toda la realidad que vos viste hasta ahora, la creaste vos. Toda la realidad que experimentaste, la creaste vos. Toda la realidad que sufriste, la creaste vos. Toda la realidad que en donde te reíste, fuiste absolutamente feliz, la creaste vos también. Hoy vamos a hablar del relato, de cuál es el cuento que nos contamos sobre la realidad que tenemos y que vamos a tener. Cuando te digo que todo eso que sufriste lo creaste vos, te estoy diciendo que hay y existen, como ya vimos, mecanismos inconscientes en nuestra mente y una frecuencia que te permitieron ser quien sos. Todo lo que construiste hasta ahora estuvo basado en una frecuencia y en un sistema de creencias, limitantes o no. Ese sistema de creencias, limitantes o no, y esa frecuencia fueron las condiciones ambientales, internas y externas que vos tuviste para construir tu vida actual. La diferencia está en que ahora vos eso lo conocés, sabés, lo podés ver desde arriba. Y si lo podemos ver de arriba, podemos ir a la cabina de control del editor de la peli. Lo podemos modificar. Eso es lo que hicimos con la máquina del tiempo. Ir a modificar lo que no nos gustaba de la película. Entonces, ahora vamos a ser conscientes del relato. De cuál fue tu relato hasta ahora, de cómo es tu relato hoy y cómo será tu relato. ¿Qué es lo que vos te estás contando de vos mismo? ¿Qué es lo que vos estás contando de tu propia vida? ¿Qué es lo que vos estás contando sobre tu propio poder? ¿Qué es lo que vos estás contando sobre lo que vas a vivir? ¿Esta vida es una mierda y no va a cambiar? Siempre me pasó lo mismo, es muy difícil que esto cambie. A todas las generaciones que pasaron antes que yo le sucedió porque yo iba a ser distinta. No hay posibilidad que en este país se cambie. Ya estoy condenada, me parece que esto no va a poder ser. Me parece que me voy a quedar sola para siempre. Todo este discurso crea realidad. Esto que vos te contás sobre vos mismo es después exactamente una fotocopia de lo que vas a tener en tu vida. Ahora somos responsables. En generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, los que vinieron antes, no estaban capacitados para verlo. No estaban capacitados para entender la frecuencia, la máquina en el tiempo, la radio, el ir, venir, el modificar, gracias a la emoción, todo eso que podemos llegar a vivir, como nos abocamos a explicar en la primera y segunda clase. No lo vieron, no supieron, no sabían, no estaba la energía disponible
para que puedan verlo, imaginarlo, sentirlo, transformarse. No había chance. No estábamos en un momento planetario para que eso se pudiera percibir. Seguíamos encarcelados, seguíamos presos, seguíamos repitiendo el relato dominante, original, repitiendo el relato originario, dominante, repitiendo. Pero cuando uno sale de ese lugar, puede ver las cosas desde afuera en perspectiva, y si lo puede ver desde afuera y en perspectiva, lo puede transformar. La creación de realidad propia es la observación en perspectiva de todo el camino y la elección de la frecuencia que quiero habitar con la colaboración de mi mente, transformando lo que tengo que transformar del pasado para declararme soberana y poder tener otro relato. Esto es inédito para la realidad de la Tierra. Esto es inédito para tu linaje, esto es inédito para tus otras líneas de tiempo. Esto es inédito porque nos estamos apropiando de un poder que siempre tuvimos, pero no éramos conscientes que lo teníamos. De vuelta, siempre tuvimos este poder de creación de realidad propia, pero al no ser conscientes de que lo teníamos, lo usábamos como podíamos y generalmente respondiendo a información pasada. Por eso creamos los desastres que creamos, porque no creamos desde el amor y la libertad, sino que creamos desde la herida y el dolor pasado. Si entienden esto, entienden casi todo. Si entendemos esto, entendemos cómo funciona. Y si entendemos cómo funciona, podemos ser dueños de nuestra vida. Porque si no, hasta ahora estuvimos respondiendo a un inconsciente colectivo, una frecuencia que no sabíamos que habitábamos, a un montón de condiciones que nos eran ajenas, en donde no teníamos opción. Por esto, este taller se llama Infinitas Posibilidades. Porque tenemos la infinita posibilidad de crear lo que queremos. El cambio verdadero de paradigma no es que lleguen los extraterrestres, que volemos como unicornios, que nos elevemos a la octava dimensión. El verdadero cambio de paradigma es que empecemos a darnos cuenta que podemos crear y que somos seres creadores, no solamente de vida, sino de vida propia. Ya no dar vida, sino crearnos nuestra propia vida. Cuando los seres humanos se reconozcan creadores de su propia vida, no solamente van a ser creadores de otra vida, van a ser creadores de la propia. Qué interesante. Es como crear el bebé, pero no ese que vamos a ver materializado afuera, que tiene ojitos, manitos y hace así. Es como empezar a crear eso mismo, pero con las condiciones internas. Eso es revolucionario. Eso es disruptivo. Eso es algo que te cambia la mirada y hace que te levantes de buen humor a la mañana. Soy responsable de lo que pasa. Qué genial. Soy responsable de la mirada que yo tengo sobre el mundo. Qué genial.
Soy responsable del cuento que me cuento sobre lo que yo vivo. Qué genial, hasta ahora no estuve haciendo eso. O si lo estuve haciendo con una frecuencia muy bajita. Entonces creaba creaciones de frecuencia igual de bajita. ¿Van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Quizás es un tema muy abstracto para comunicar y yo estoy metiéndome en una patriada grande. Porque hablar de frecuencia, bajarlo a una radio, hablar de mente, bajarlo a una máquina del tiempo, hablar de relato y bajarlo a una película, quizás son metáforas o símbolos demasiado concretos, pero es de la única manera que yo encuentro claridad para explicármelo y explicárselos. Ojalá les guste, ojalá lo entiendan de una manera fácil y clara. Podría hablar de Hertz, podría hablar de física cuántica, podría hablar de cómo el electrón con el protón en realidad se unen pero no se unen y estamos todos unidos y todo es una ilusión de separación y bla 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 bla. Pero elijo ponerlo en palabras fáciles porque me parece que esta es una información que fue ocultada durante mucho tiempo y que nos merecemos saber y comprender y empezar a asimilar. Por ahí sea el taller en donde yo me aproximo al concepto de creación de realidad propia, pero me parece que es una gran aproximación. Necesitamos empezar a asimilar estos conceptos y a pasarlos por el cuerpo. Yo hablaba de esto hace 10 años con una liviandad asombrosa, pero ahora lo estoy pasando por mi cuerpo, por mis células, por mi biología. Estoy entendiendo que cuando uno lo comprende en los planos sutiles, esto después baja, se materializa, te lo comprueba la vida. Yo soy prueba de esto que enseño, porque me pasa permanentemente. Y porque me pasa permanentemente justamente cuando empecé a leer el relato desde estos lugares. Mi vida tiene el relato que yo quiero que tenga. Me expliqué mi vida de la manera más bonita posible. Me expliqué mi vida de la manera más bonita posible. Y me explico el futuro de la manera más bonita posible. Y me explico también el presente desde ese lugar. Y como me explico el presente desde ese lugar bonito, sé que mi futuro no va a estar muy alejado de eso. Y que de alguna forma también, aunque suceda algo que no sea bonito, lo voy a poder explicar de una manera bonita para seguir ubicándome en ese lugar bonito dentro de ese relato bonito. Hace unos días una chica me dijo: a mí no me pasa nada lindo, mi vida es un fracaso, no puedo salir de esta situación deprimente. Y yo le dije, claro, cada uno tiene la vida que se cuenta. Y sí, cada uno tiene la vida que es capaz de contarse. Y hasta muchas veces me he mentido. Muchas veces mi vida ha sido un desastre y yo le expliqué ese desastre bonito a mi mente para que cree cosas bonitas después. Y funcionó. Me he engañado a mí misma contándome un relato muy bonito, aunque todo alrededor era horror, tristeza y bronca. Esta es una de las clases más importantes porque es una de las clases en donde empezamos a elegir. Mañana vamos a hablar, sí o sí, de qué elegimos cuando elegimos entre estas infinitas posibilidades. Pero hoy empezamos a comprender
que hay un relato, y hay una elección, y hay un posicionamiento en perspectiva, en donde leo mi vida y leo la creación propia futura que me espera.